Doctor Dino, hola, ¿cómo vas? Bien, bien, Cari, todo muy bien. Qué Aquí bueno verte. con la cara alumbrada. Sí, sí, sí. Ahora toca así para que lo puedan ver bien a uno. Igual ni veo. ¿Cómo vas? Bien, bien, Cari, bien, bien, bien. Aquí Bien. contento por la invitación. A mí me toca la gafa, porque yo no veo nada. Vamos a saludar a las personas que se están conectando hasta ahora. Narladies, Mónica Brujes, Daniel Alemán, Miguel Ángel Prado, Alejandra Prada, Lucía Margarita Cero, G. Martínez, María Claudia, saludos a todos, gracias por estar en este en vivo. Vamos a tratar de hacerlo como lo más práctico, ¿será? O lo Sí. más didáctico, miércoles, o lo más didáctico para que, pues como que no se aburran, porque a veces es como demasiada información y entonces terminamos como dispersos. Bueno, ya hay 53 personas conectadas. Primero que todo voy a presentarme al doctor Dino. El doctor Dino Fernández es infectólogo, trabaja en varias clínicas de la ciudad y es experto pues en el tema este de inmunidad. Ustedes saben que los infectólogos pues son las personas que se encargan de manejar todo lo que tiene que ver con infecciones, no solamente infecciones bacterianas, sino también infecciones virales y por hongos, o sea, cualquier cosa que lo pueda infectar a uno. Y pues, ¿quién más que él como experto para aclararnos muchas dudas que no solamente tenemos los médicos, sino también el personal en general? Ustedes saben, yo soy anestesióloga, trabajo en la Clínica Centro y pues hemos estado en línea de frente atendiendo el primer pico y ahorita el segundo pico que estamos viviendo en la ciudad de Barranquilla. Bueno, Dino, Bueno, Cari, gracias, saluda. gracias. Gracias a todos por la invitación. Muchas gracias. Yo creo que el primer mensaje es que desde hoy ya nosotros empezamos a vacunarnos. Es decir, la mejor vacuna es una buena información. O sea, la prevención parte de allí, de estar bien informado. Entonces pienso que eso es muy importante y creo que estos espacios posibilitan eso, que la gente se informe con la mejor evidencia y que dejemos a un lado el tema este de la pseudociencia y todo esto de la infodemia que bastante daño que ha hecho, incluso ha cobrado vidas. Entonces yo creo que aquí primero la vacuna de la buena información. Entonces eso es lo que vamos a hacer esta noche. Sí, sí, sí. Dino, yo creo que ya vamos a entrar en materia. Ah, Vamos a bueno, listo. empezar. Dale. Bien. Bueno, mira, yo primero lo que quería era enmarcar por qué estamos hablando de esto. Entonces, a veces eh, parece que el escenario hubiese cambiado y que estamos más pendientes ahora o le tenemos más miedo a la vacuna que a la misma enfermedad. Entonces, yo quiero primero enmarcar y recordar que estamos viviendo una pandemia, que tenemos pacientes o por lo que estamos luchando es por poder nosotros tratar de frenar a este virus, que es un coronavirus, es un SARS-CoV-2, que produce una enfermedad que a día de hoy ya sabemos que no es solamente pulmonar. O sea, el pulmón es el órgano primario porque es la puerta de entrada del virus. El virus ya sabemos que entra por nuestros ojos, por la nariz, por la boca. Eh, entonces, eso es importante que sepamos que es una enfermedad que se comporta sistémicamente, que los coronavirus no son nuevos, que existen otros coronavirus, y eso va muy en parte a veces que la gente piensa que las vacunas, por ejemplo, se han elaborado muy rápidamente, y lo que no recuerdan es que existen o existieron otros coronavirus como el SARS-CoV, este se llama SARS-CoV-2, ¿verdad? Del 2002, que tenía una mortalidad de 10% aproximadamente, ocasionó muchas muertes y que ya ese SARS-CoV, el primero que hubo en el 2002, ya iba preparando o abonando el terreno para entender este nuevo coronavirus. Lo mismo el MERS en el 2012. Entonces, recordar eso, recordar que estamos aquí porque hoy en el mundo ya hay más de 100 millones de personas infectadas por este virus y que aproximadamente llevan 2 millones de muertes. Nosotros en Colombia tenemos 2 millones de pacientes ya infectados con el coronavirus
y más de 50.000 muertes. Desafortunadamente han muerto también colegas, hemos sido afectados muy de cerca por este virus. Entonces, eso es lo que nos motiva a nosotros hoy a hablar precisamente de esto. Y no olvidar que el coronavirus es un virus que tiene unas estructuras, y esto es importante que se entienda porque digamos que el principio del desarrollo de las vacunas parte de entender esto. El virus tiene una estructura que no solo es la proteína spike, sino que también tiene proteínas nucleares, proteínas estructurales, proteínas de membrana. Y esto es importante que lo sepan porque las vacunas se están haciendo como principio teniendo en cuenta la proteína spike, que es solamente un fragmento del virus, o sea, no es el virus completo. El virus completo, para que la gente lo entienda, la proteína spike es una proteína que se encuentra en su superficie, ¿verdad? Y que es como la llavecita o la puerta de entrada para que el virus entre a nuestras células y empiece a replicarse. Pero el virus no es solamente esa proteína, tiene otras proteínas que lo conforman, como decir, uno, por ejemplo, tiene la cabeza, tiene los brazos, tiene el cuerpo. ¿Sí? Cuando se van a hacer la vacuna, solamente se está presentando una partecita, es como si le mostraran un bracito, ¿verdad?, del virus para que el cuerpo aprenda a reconocerlo. Dino, antes de que continúes, yo quisiera agregar algo a lo que dijiste inicialmente y era, hace muchos años las vacunas se inventaron y todos nos pusimos las vacunas y nuestros papás también todos nos pusieron vacunas para cualquier otra infección. Si no hubiera sido por la llegada de las vacunas y de los antibióticos, nuestro promedio de vida seguiría siendo de más o menos unos 35 años, que era como se moría la gente hace muchísimo tiempo. Sí. Y resulta que no había tantas inquietudes y no había tantas dudas porque no había tanta red social y no había tanta desinformación. Y es precisamente esa desinformación la que nos ha llevado a tener como diferentes mitos alrededor del virus. Una de las preguntas que principalmente me han hecho, que creo que ha sido como una pregunta de todas las personas que me han comentado, y es el tema este de si son vacunas de ARN, que si pueden generar algún tipo de cambio en el ADN de las personas. Bueno, Entonces, para que me expliques un poquito ahí. bueno, que yo quiero complementar lo que tú estás diciendo. Históricamente las vacunas han sido un instrumento de salud pública y junto con el agua potable es lo que más ha salvado vidas en el planeta. Es decir, media existencia o un poquito más, nosotros se las debemos a las vacunas. Así que para nosotros esto no es nuevo, lo que es nuevo es el virus, que precisamente por eso al principio se los presenté. El padre de las vacunas, todos sabemos que fue Edward Jenner, él descubrió en una enfermedad de las vacas que se llamaba precisamente virus vacuna, unos antígenos que los frotó a un niño y produjo anticuerpos y después retó a que se expusiera al virus y el niño no fue infectado. Entonces, es hora también de recordar, por ejemplo, las enfermedades que ha derrotado las vacunas, como fue la viruela, otras que no las ha podido erradicar, pero que las ha disminuido mucho, el sarampión, el tétano. Entonces, le debemos mucho a las vacunas. En cuanto a lo del ARN y los virus de ADN, yo quisiera primero explicarles cómo se desarrolla la inmunidad en uno, porque, es decir, normalmente, ¿qué pasa cuando uno se infecta? Entonces, uno tiene en el cuerpo, uno tiene dos sistemas, dos sistemas de defensa. Un sistema que es el sistema innato, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú te golpeas o cuando te puedes cortar, se activa un sistema rápidamente de defensa que es el que produce la inflamación. Entonces a ti te duele, se te inflama. Ese sistema es un sistema innato, que es un sistema rápido. Tiene una respuesta estereotipada, es decir, siempre es como lo mismo, aunque ya hoy se sabe que no es tan así. Y el otro es el sistema adaptativo. En ese sistema adaptativo hoy es que nosotros nos vamos a enfocar. El sistema adaptativo ya es un sistema que es más seleccionado, ¿ya? Selecciona más, tiene una respuesta inmunológica más específica y nos genera inmunidad. Eso es importante porque nos genera inmunidad a largo plazo. Entonces, para entender las vacunas, nosotros tenemos que saber que nosotros podemos generar inmunidad de tres formas. Una inmunidad activa,
que se produce cuando yo entro en contacto con una infección natural. Entonces mi cuerpo, ¿verdad? Empieza una batalla y genera inmunidad cuando reconoce ya a ese virus o a esa bacteria. Es decir, yo paso por una infección natural y genero inmunidad, que es lo que está pasando con los pacientes que se han infectado. Entonces tú ves que en el plan de vacunación, por ejemplo, no tienen en cuenta prioritariamente a las personas que ya se han infectado. Eso es importante que la gente sepa. Las personas que ya se han infectado, ¿verdad? Se van a vacunar más adelante porque se deben vacunar, eso es lo primero, pero en este momento no son prioridad porque ya han generado un tipo de inmunidad producto de la infección natural. Esa se llama inmunidad activa. La otra se llama inmunidad activa artificial. Es decir, que esa inmunidad activa artificial son las vacunas y son las que se producen cuando se genera inmunogenicidad, o sea, se genera que se active ese sistema inmune, pero no se desarrolla la enfermedad, ¿sí? Porque es como un entrenamiento que se da con una parte de ese antígeno. Y la otra, que es importante también que lo sepan porque se está utilizando también mucho, es la inmunidad pasiva. En la inmunidad pasiva yo no tengo que despertar al sistema inmunológico, simplemente doy anticuerpos, que es el plasma de pacientes convalescentes. Entonces, el plasma de pacientes convalescentes es una inmunidad pasiva, ¿ya? Entonces, dicho esto, te voy a contestar la pregunta. Ya quedó claro cómo es el tema de la inmunidad, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Te voy a decir lo que yo entendí. Te voy a decir Ajá. lo que yo entendí porque creo que también es importante para la gente que se está conectando ahora último. Hay una forma natural, que es cuando yo estoy expuesta al virus, que es como han adquirido inmunidad hasta ahora las personas que se han infectado. Esa es la que pues todavía no sabemos realmente cuánto tiempo dura y tampoco sabemos si puede proteger a las personas de reinfecciones y de hecho hay algunos casos descritos de reinfecciones. Y la segunda es a través de las Las vacunas, vacunas. que las vacunas pueden ser de varios tipos también, y lo que se hace es despertar el sistema inmunológico o el sistema de defensa para crear unos anticuerpos. Y la tercera es la pasiva, que es cuando transfundimos directamente los anticuerpos, puede ser de personas que ya han estado infectadas y que ya tienen esos anticuerpos, como es el plasma de personas infectadas. Entonces, esas son como las tres formas. Sí, Listo. Ahora, dentro de las vacunas hay varias vacunas que se desarrollaron para el virus del SARS-CoV-2. sí. Una de ellas es la del ARN, otra es la de Vectores vectores virales. virales y la Y la tercera es otra, de... o sea, hay varias. Son, Entonces mira, ven, te explico. Entonces mira, las vacunas tienen unas plataformas, ¿sí? Tradicionalmente, o sea, de la forma tradicional, eran las vacunas de virus inactivos, ¿sí? O de vacunas de virus atenuados. Es decir, inactivaban un virus y presentaban como presentarte el muertico para que el sistema inmunológico lo reconozca y desarrolle su sistema de defensa. El otro era presentarte un virus debilitado, ¿verdad? Para que tu sistema inmunológico reconociera y luego desarrollara la defensa. Y existen también vacunas de proteínas recombinantes. Y las que están de moda ahora son las vacunas de vectores virales, que esas sí hay que hablarla más a profundidad, y las vacunas de ARN y de ADN. ¿Ya? Dicho esto, o sea, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Dicho esto, tú tienes una gráfica, Cari, de los tipos de vacunas, donde están como unas inyeccioncitas, para que se las puedas mostrar a las personas. Esa. Entonces, fíjate, nosotros, ¿qué vacunas hay? Eso fue como una competencia. La vacuna rusa, pues dice que fue la primera, ellos se atribuyen a que fue la primera y tal. Pero hablemos primero de las vacunas que vamos a tener nosotros los colombianos, ¿ya? Nosotros los colombianos, o Colombia compró la vacuna de Oxford de AstraZeneca, ¿verdad? Compró de esta vacuna, compró 10 millones, son 49 millones de dosis en total. 20 millones se las compró a los laboratorios directamente, compró 10 millones de dosis, 10 millones de dosis a Oxford AstraZeneca y compró 10 millones de dosis a Pfizer. Ahí van 20 millones de dosis, es decir, para 10 millones de personas, porque estas vacunas, como las ven ahí, necesitan dos dosis, pero para que ustedes vayan sacando cuenta de las vacunas.
Luego, por el mecanismo COVAX, el mecanismo COVAX es una alianza público-privada que está garantizando Acceder que, a mayor un cantidad. acceso equitativo a la vacuna. Entonces, por el mecanismo COVAX compró 20 millones más, 10 de Oxford y 10 de Pfizer. Pfizer. Y estas son de 2 dosis. Y luego compró 9 millones de Janssen, que es la de Johnson y Johnson. Bien, entonces, estas vacunas, como ustedes ven allí, por ejemplo, la de Oxford, que fue una de las que compró Colombia, dice que es de vector viral, ¿sí? El vector viral de la vacuna de Oxford es un adenovirus, ¿ya? ¿Qué pasa, digamos, con ese vector viral del adenovirus? Lo que sucede es que toman un adenovirus y lo modifican genéticamente, ¿sí? ¿Lo modifican cómo? Que le quitan la capacidad al adenovirus de replicarse, ¿ok? Entonces quiere decir que cuando ese adenovirus entra, ese adenovirus no se va a replicar, ¿ya? Y además de quitarle la capacidad de replicación al adenovirus, le insertan el ARN pero al adenovirus dentro para que ese ARN pueda llegar a nuestra célula huésped. Es decir, el adenovirus funciona como si fuera un mensajero, ¿ya? Un vector, un vehículo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti te aplican la vacuna de vector viral adenovirus, ese adenovirus va a entrar en contacto con el músculo deltoide, con tu fibra más muscular, y como él es un virus, él va a entrar a la célula. Pero a lo que entra a la célula, libera el ARN mensajero, que ese ARN mensajero es una parte del coronavirus que han sacado, que lleva el mensaje para que sintetice la proteína spike del coronavirus. Me voy a explicar. Para que un virus se forme, necesita unos mensajeros que son los ARN. Entonces, son los que dicen, fórmate un brazo, fórmate una mano, fórmate, y así se va formando todo el virus, ¿sí? Ellos sacaron el mensajero del coronavirus que dice que se forme la proteína spike, que es la que lleva en su superficie, y se la introdujeron a un adenovirus. Entonces, este adenovirus lleva solamente un mensaje, ¿ya? Que es el que se produzca la proteína spike. Cuando ese mensaje llega a la célula nuestra, a través de los ribosomas, ocurre un proceso de transducción. Eso está en el citoplasma, ¿sí? Entonces, ese ARN, los ribosomas producen la proteína spike. Es decir, la proteína spike del coronavirus se va a producir dentro de nuestra célula, ¿sí? Y luego, a través del retículo endoplásmico, ¿verdad? Y por una cosa que se llama sistema mayor de histocompatibilidad tipo 1, es como un bracito que lo saca. Entonces tu célula va a expresar, ¿verdad? La proteína spike, ¿sí? O sea, se la va a mostrar, la va a exteriorizar y se la va a mostrar ¿a quién? A los linfocitos CD8, que son linfocitos citotóxicos. Son células que producen apoptosis y muerte celular. Entonces le va a decir que cuando él vea una célula con esa proteína, ¿verdad? O un virus con esa proteína, lo mate, ¿sí? Entonces va a generar unos soldados que van a estar especializados en matar coronavirus. Eso por un lado, eso por un lado. Por otro lado, esa proteína se va a través de unos proteosomas a fragmentar. Acuérdense que estamos con el bracito del virus que nada más es el que nos va a introducir, ¿okay? Que se llama proteína spike. Ese bracito se va a fragmentar por proteosomas, como si fueran deditos, y también van a salir de la célula. Y por el drenaje linfático, por nuestro drenaje linfático, van a ser fagocitados por unas células que se llaman células presentadoras de antígenos profesionales, que son las células dendríticas. Entonces, es importante, ¿por qué, Cari? Porque nosotros tenemos que entender que las vacunas nos dan a nosotros una respuesta no solo humoral, o sea, no solamente se trata de anticuerpos, sino también se trata de una respuesta celular. Es decir, que ¿qué van a hacer las vacunas? Nos van a hacer un ejército de células que nos van a defender apenas entre el virus. Entonces, fíjate tú una cosa, cuando la gente se enferma, ¿por qué el tema de los anticuerpos que a los 7, que a los 14, ¿verdad? Que después de los 14 la IgG, que a los primeros 7 días la IgM,
cuando tú estás vacunado, la respuesta la das en pocas horas. Es decir, estamos hablando de 2, 3 días, ya tienes un ejército completo que ha reconocido el virus, ¿verdad? Y que va a evitar, primero que te enferme o que si te enferma no No desarrolles te dé enfermedad tan grave. grave. Entonces, Así es. entonces esas son las vacunas con vectores virales de adenovirus que utilizan dos tipos de adenovirus, el adenovirus 26 y el adenovirus 5, ¿ya? A veces solamente utilizan el 26, a veces utilizan los dos, el adenovirus 26 y el 5. Las de ARN, y aquí viene tú las ves ahí, fíjate que ahí está también el tema de la temperatura, ¿sí? Demuestran lo de Sí. la temperatura. Entonces, las de ARN es que ya no necesitan un virus para que lo lleve, sino que lo envuelven en una envoltura de lípidos y es como cuando te colocan la inyección y entra en tu deltoide, en el músculo deltoide, es como si tiraras 2 goticas de aceite en un vaso de agua. Entonces se unen. Cuando se unen, se libera otra vez el ARN, ¿verdad? Que lleva el mensaje para la producción de la proteína Spike y se produce todo lo que yo te estoy diciendo. Pero resulta, y aquí viene la diferencia con los de los adenovirus, que el ARN se degrada muy fácil. Ya puedes quitarla, Cari, si quieres. El ARN se degrada muy fácilmente. Es decir, que si ese ARN no viene envuelto en lípido, nuestro cuerpo se lo va a comer al Lo ARN. O sea, elimina. lo elimina, lo desnaturaliza. ¿Ya? Entonces, como es tan delicado el ARN, necesita ese congelamiento tan extremo de -70 la de Pfizer y de -20 la de Moderna, pero son porque son vacunas ARN. Las vacunas, la ventaja de las vacunas por vectores virales, por adenovirus, es que no necesitan tanta temperatura. O sea, las temperaturas son normales, se puede en un refrigerador normal, que fue lo que tú mostraste, ¿ves? Entonces, esta es la diferencia entre ese tipo de vacunas. Ok, entonces lo que entendió Karina. Uh-huh. Tengo un montón de gente diciendo que la explicación estuvo espectacular. Bueno, por algo es que aquí está este señor, porque es experto en el tema. Y dice Johan, amigo, ¿qué importancia tendría no aplicar una segunda dosis de esta vacuna, entendiendo que en algunos países se han utilizado para ampliar las primeras dosis y cubrir la población? Vale, ya en un segundito te contestamos, Johan. Y por ahí Lina Sierra también estaba pidiendo que la saludáramos. Bueno, mira, con el tema de la diferencia entre si es ARN o es virus atenuado o es, no, la primera Vector era la viral, de vector vector viral. viral. Aquí la diferencia en cuanto a qué tanta respuesta inmunitaria tengo yo, o sea, como para que la gente entienda, ¿hay alguna que sea mejor que la otra o simplemente las dos me van a generar el mismo tipo de respuesta inmunitaria? Y si yo me infecto, porque pues la idea es que esto nos dé inmunidad porque no nos va a reducir en un 100% que podamos tener la exposición al virus o que nos podamos infectar, lo que va a reducir realmente es la gravedad de la enfermedad y la mortalidad. Y de hecho por eso creo que Johan hizo la pregunta, porque entre más personas se tengan inmunidad en menor tiempo, vamos a lograr tener mejor inmunidad de rebaño. Y quiero que me expliques un poquito acerca de ese tema, porque creo que eso es como de las cosas más importantes y de lo que tenemos que intentar convencer, porque aunque yo había dicho en este en vivo que no iba a intentar convencer a nadie de que se vacunara, sí me siento con la obligación de tener que convencer a muchísimas personas porque realmente nadie sabe cómo le va a ir con este virus. O sea, hasta las personas jóvenes sin comorbilidades, hasta las personas adultas sin comorbilidades han muerto por la respuesta inflamatoria o por las complicaciones que da este virus. Y realmente eso es como jugar a la ruleta rusa. O sea, no, yo me infecto, mejor hagamos que nos infectamos todos, pero resulta que la mortalidad, aunque en porcentaje baja,
si muchísima gente se infecta al mismo tiempo, no vamos a dar abasto. Y como ha sucedido y como está sucediendo en este momento en Bogotá, en Cali y en Medellín. Entonces, quiero que me expliques un poquito el tema este de la inmunidad de rebaño. Bueno, antes de que coloque la imagen, yo quiero cerrar el tema del cuento este de las modificaciones genéticas y que nos van a cambiar el ADN y todo eso, diciendo, cuando son vacunas ARN, lo que ocurre es un proceso que se llama transfección, es decir, es la entrada voluntaria de un ARN que solamente va a codificar una proteína solamente. Y ese ARN no va a entrar a nuestro núcleo. Eso es importante, porque en el núcleo es que está el ADN. Entonces, el ARN solamente se va a quedar en el citoplasma. Yo se lo expliqué. Ribosomas, toma el ARN, produce la proteína spike y luego a través del retículo sarcoplásmico y histocompatibilidad tipo 1 se muestra y listo y después se secreta y tal. Pero nunca el ARN entra a el núcleo, ¿ok? Eso no pasa en las ARN. En el adenovirus sí entra el núcleo nuestro, pero nunca se pone en contacto con el ADN nuestro. ¿Por qué? Porque siempre está separado a través de una cosa que se llama, él se convierte en una cosa que se llama episoma, que es lo que nosotros conocemos de la bacteria, de los plasmidos y todo eso, que son materiales genéticos, pero que son materiales genéticos autónomos. O sea, ellos mismos se reproducen, se replican y no necesitan una maquinaria, o sea, no necesitan cruzarse con nuestro ADN. Entonces, en ninguna de las dos vacunas, ni por vectores virales, ni por ARN, hay entrecruzamiento con nuestro ADN. Primero porque la de ARN se queda en el citoplasma y no entra al núcleo. Y la otra es porque se convierte en un episoma que no tiene nada que ver con un entrecruzamiento de ADN nuestro. Eso es lo primero. En cuanto a, para darle punto ahí a eso. En cuanto al tema de la inmunidad de rebaño, ahora sí colócalo, Cari. Mire, ¿por qué es importante la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva o inmunidad comunitaria, la siguiente, eso. Entonces, es lo que pasa a la otra. Lo que hace es que es la incapacidad, ¿verdad?, que tienen las personas infectadas para propagar el virus debido a que se ha alcanzado un número suficiente de personas con inmunidad que ya no van a ser susceptibles de infección. Entonces, la inmunidad de las personas se va a desarrollar, sea porque se hayan infectado naturalmente o sea porque hayan desarrollado inmunidad por una vacuna. Entonces, cuando se alcanza el umbral, el famoso umbral, ¿verdad?, de la inmunidad colectiva, que en este caso, esos son modelos matemáticos que hacen dependiendo del índice de replicación del virus, del R0, del R0 del virus, ajá, en este caso se calcula entre un 70 a un 85%. ¿Qué pasa cuando se llega allí? Entonces, cuando se llega allí, ya habiendo adquirido esa inmunidad, la proporción de individuos inmunes es tan alta que va a frenar o va a ralentizar la propagación hasta incluso desaparecer al virus. Entonces, por eso es importante que nosotros alcancemos la inmunidad colectiva o inmunidad comunitaria, pero no como infección natural, porque es que la infección natural, como lo dijo Cari, es una ruleta. Uno compra la boleta, pero no sabe cuál va a ser el premio. Mientras, y otra cosa, la inmunidad que se desarrolla, y eso tengo que decirlo, la inmunidad que se desarrolla por infección natural es menos predecible que la que tú puedes desarrollar por una vacuna. Ojo, o sea, porque es más fuerte la inmunogenicidad y la respuesta inmune que se genera a través de la vacuna de lo que se puede generar por infección natural, porque depende a qué tanta carga viral estuviste expuesto. Y tú sabes que a más carga viral, mayor severidad de la enfermedad. Eso es un principio de la infectología. Entonces, los que más generan respuesta inmune son los pacientes precisamente que estuvieron más graves y es por eso que definitivamente o sea, la forma más inteligente de generar inmunidad es a través de una vacuna y no pensar en que nos tenemos que infectar todos para poder hacer una inmunidad colectiva. Ok. Yo quería agregar un poco porque he ido leyendo algunas de las preguntas que están haciendo y era que parte de los objetivos de otros países han sido no colocar las dos dosis en un principio, sino
vacunar a la mayor cantidad de la población con la primera dosis, pero todo esto con la intención de reducir la respuesta inflamatoria si estas personas llegaban a tener o llegaban a contraer el virus. Pero lo que hasta este momento se sabe es que solo después de colocado la segunda dosis es que se puede garantizar, porque no hay ningún estudio que hable de una sola dosis, es que se puede garantizar que realmente esta vacuna generó una respuesta inmunitaria ante esa infección. Es por eso que muchos pacientes se han infectado incluso después de haberse puesto la primera vacuna y ha sido la misma ruleta porque todavía no tienes inmunidad. Entonces, no podemos exponernos. Y otra pregunta que alcancé a leer rápidamente por acá fue el tema de los niños y de los ancianos. O sea, los ancianos, por ejemplo, que están encerrados en sitios de hogares, hombre, si usted vacuna a todo el que está alrededor del anciano, el anciano no tiene forma de infectarse, porque pues obviamente en ellos tampoco, en personas mayores de 60 años no se hizo pruebas, o sea, así como en las embarazadas y en los niños no se puede decir que hay ningún estudio, porque pues estas personales siempre se excluyen de todos los estudios, precisamente porque no se sabe cómo van a responderse. Lo que hace uno como persona que ama a su familiar o que quiere cuidar a su familiar es, si yo tengo un adulto mayor en mi casa, hombre, yo me vacuno, porque yo no quiero contagiar a mi adulto mayor. De pronto él no va a tener la oportunidad de vacunarse o no va a tener ninguna otra forma de contagiarse sino a través de mí. Igual sucede con los niños. Entonces, el tema de si vacunamos los niños o vacunamos a las embarazadas, cuéntame, dime. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta de si me coloco la primera dosis, ¿qué tanto inmunidad genero? Entonces, pon la tablita otra vez para que ellos vean los porcentajes de efectividad donde están las diferentes vacunas. Entonces, pero yo les puedo ir adelantando. Por ejemplo, eso. Entonces, si tú miras ahí, Oxford, son 2 dosis de 62 a 90% de efectividad. ¿Ya? La vacuna de AstraZeneca, que esa viene a Colombia. Moderna, que son 2 dosis, 95% de efectividad. Y así tú miras 95, 92, todas con 2 dosis. ¿Qué Entonces, significa efectividad ahí en ese caso? entonces el primer mensaje es que si ustedes ven, o sea, son datos que están allí, todas tienen una eficacia. Eficacia. Ahí, por ejemplo, esa es una tabla, pero eficacia muy, muy similar. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre eficacia y efectividad? Recuerden ustedes que cuando se van a hacer estos estudios, primero pasan por una etapa preclínica que es donde animales, después van fase 1, fase 2, fase 3, donde van aumentando en población. Siempre se mide seguridad y se mide inmunogenicidad. En los estudios fase 1, por ejemplo, lo que primero que se mira es si se genera inmunogenicidad, ¿verdad? Y si es segura. En los estudios fase 2 se mira lo de la dosis, cuál es la dosis correcta y tal. Se sigue mirando la seguridad. Y en los estudios fase 3 se sigue mirando la seguridad y ya son con miles de personas. Los primeros son con pequeñas, fase 1 pequeña, después vienen cientos de personas y después vienen miles de personas. Cuando muestran cuando dicen que la vacuna es eficaz, eso lo que quiere decir es dos cosas. Uno, que evita en ese porcentaje que está allí que te infectes, ¿ya? O dos, protección. O sea, porque tienes que distinguir en que evite que te infecte y en que te proteja. ¿Qué significa la protección? La protección significa que si me enfermo, ¿verdad? Porque la vacuna no pudo evitar que me infectara. Si me enfermo, no voy a desarrollar enfermedad grave. ¿Sí? Entonces, la vacuna hace esas dos funciones. Uno, puede evitar que nos enfermemos y dos, puede evitar que nos infectemos, perdón, y dos, que si nos infectamos, no desarrollemos enfermedad grave. Entonces, eso es eficacia. La efectividad, ¿verdad? Ocurre ya cuando tú aplicas la vacuna en condiciones reales. Es decir, que la efectividad vamos a empezar a evaluarla a partir de las personas que están vacunadas. Hay una página en internet, deben de haber muchas, donde tú puedes ver en tiempo real las personas que se están vacunando. Y hasta hace 2 horas ya existían más de 82 millones de personas vacunadas en el mundo. ¿Sí? Entonces, eficacia es en los estudios,
¿verdad? Lleva esos dos componentes, evitar la infección y si te infecta, te protege para que no desarrolles enfermedad grave y la efectividad se mide en condiciones reales. Allí ustedes ven las eficacias. Entonces, con respecto a si yo me coloco una dosis, ¿voy a tener algún tipo de eficacia de esa vacuna? La respuesta es sí, pero no sabes cuál es, o sea, cuál es la eficacia, porque esa eficacia que está allí medida en porcentaje es con las dos dosis. Entonces es lo mismo, o sea, no tiene sentido nada más colocarse una sola porque no es predecible, ¿verdad? El porcentaje de eficacia de esa vacuna. La vacuna que más tiene estudio es la de Pfizer y en la de Pfizer se pudo evaluar que con la primera dosis de Pfizer se pueden alcanzar un grado de eficacia entre el 70%, pero recordemos que hay que completar las dos dosis. Ah, bueno, Ok. y con respecto a lo de los niños y las mujeres embarazadas, por ejemplo, el estudio de Pfizer sí involucró personas incluso mayores de 65 años, o sea, la vacuna de Pfizer. ¿Y por qué no entran los niños y las mujeres embarazadas en principio? Porque en la historia de las vacunas siempre ha sido así, entendiendo que, Cari, ya puedes quitarla, entendiendo que los niños y las mujeres embarazadas son población vulnerable. Es decir, una muerte de un niño en los estudios de fase 1, fase 2, fase 3, o una muerte de una embarazada en los estudios fase 1, fase 2 o fase 3 es catastrófico. Todas las muertes son catastróficas, pero una de un niño o de una mujer embarazada es tremendo. Entonces, por eso es que históricamente, por ser población vulnerable, estas personas no se incluyen de entrada en los de fase 1, fase 2 y fase 3, sino que luego de comprobar la efectividad, es decir, de comprobar la vacuna si nos va a proteger o no en condiciones reales y de probar la seguridad en condiciones reales, es cuando empiezan a vacunarse niños y mujeres embarazadas. Ok. En, Ajá. en Estados Unidos, que llevan millones de personas ya vacunadas, ellos piensan que a partir de principios de marzo van a empezar a vacunar ya niños. Se empiezan a vacunar los niños más grandes y después van ya los más chicos. Ok. Tengo una pregunta de Riquet. Dice, ¿cuál es la importancia de la segunda dosis a los 21 días? Esto va en relación con lo que estábamos hablando ahorita, que era precisamente de si vacunábamos solamente con una primera dosis y de pronto, por decisión del gobierno, porque tú sabes que bien pasó en Inglaterra, decidan que van a poner la primera dosis y de pronto la segunda dosis no coincidirá con los 21 días, sino que será pues después de ese tiempo. ¿Eso qué implicación podría tener? Bueno, o sea, la eficacia se mide con las dos dosis. Después de que tú te colocas la segunda dosis, la protección real, o sea, el porcentaje ese que ustedes vieron allí, se alcanza entre el día 7 al día 14 de haberse aplicado La la segunda. última dosis, la segunda dosis, entre el día 7 y el día 14. Es decir, que después del día 14, ¿verdad? Ya deberíamos tener ya una respuesta inmunitaria muy eficaz frente al virus si llegásemos a tener la infección. Eso por un lado. ¿Y qué fue lo otro? No, esa era una. Y la segunda pregunta era que si consideras, Doc, que la vigencia de esta vacuna va a tener que modificarse o va a tener que vacunarse anualmente o cada 2 años. Bueno, mira, esa es una buena pregunta. Seguramente, y me voy a quemar, seguramente sí. Voy a explicar por qué. Ahorita de pronto no hace falta. No, o sea, la respuesta correcta para uno no quemarse es que hay falta de información. ¿Sí? Y eso es obvio, porque apenas estamos desarrollando los estudios, por ejemplo, que más llevan evaluando la respuesta inmune van poco más de 4 meses, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta es que hay falta de información para responder eso. Pero todos los virus mutan y muy seguramente va a llegar un momento, ¿verdad?, en que vamos a tener que tener una actualización de esa vacuna. Pero con las nuevas plataformas de vacuna de vectores virales y de ARN, esto va a ser sencillo. O sea, esto no va a generar ningún problema. Pero probablemente sí tengamos que vacunarnos nuevamente, probablemente, no sé. Pero la respuesta correcta es que falta información para dar esa respuesta. ¿No?
Ok. Em, ¿Qué otra pregunta tenía yo por aquí? Bueno, este tema es que si hay, bueno, esto ya lo habían puesto por lo de las mutaciones. ¿Hay algún tratamiento preventivo, llámese ivermectina o dióxido de cloro, que se haya comprobado que disminuya la probabilidad de contagio o severidad de la enfermedad? Y aquí tengo un poco de gente que todo el tiempo me ha hecho preguntas, hacer esa misma pregunta. Pues hoy vamos a hablar de vacunas, pero bueno, la No, respuesta es pero no. ajá. La respuesta es no. O sea, no. Mira, yo sí, mira, la recomendación que yo les doy, por ejemplo, con lo de la colchicina, ivermectina y todo eso, es que esperen, primero que haya un pronunciamiento, sea del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, sea de la Sociedad Americana de Infectología, de la Sociedad Europea de Infectología, de la OMS, frente a los tratamientos. Es decir, que vayan a las páginas oficiales de esas instituciones para mirar el manejo. Hoy salió, por ejemplo, la actualización de manejo de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esas son las referencias que nosotros tenemos que tener. Y si queremos de pronto mirar algún artículo especial, revisen que ya sea revisado por pares. Todo lo que ha salido de ivermectina y todo lo que ha salido de colchicina no ha sido revisado por pares. Entonces, acuérdense de que hemos tenido más de 25 publicaciones que se han reversado porque cuando se le hace la auditoría de pares, pues no cumplen con los requisitos. Entonces, mi consejo es, váyanse a las páginas oficiales y solamente hagan su manejo, su estrategia de manejo con esa información, basada en esa información. Entonces, la respuesta es no. O sea, en COVID-19 el tratamiento sigue siendo esteroides, antitromboprofilaxis, tal y tal, antibiótico cuando se requiera, Sin, cuando haya una fuerte sospecha y tal. sintomático. Sí. Hablando de vacunas, vamos a seguir con las vacunas. Listo. ¿Tienes más preguntas por ahí? Sí, tengo la pregunta acerca de los pacientes inmunocomprometidos, se pueden vacunar, y los alérgicos. Sí, bueno, esa también. Entonces, mire, los inmunocomprometidos, la población cuando hacen los estudios fase 1, fase 2 y fase 3 son voluntarios sanos. Entonces, digamos, no hay estudios, digamos, importantes con inmunocomprometidos. Pero a la pregunta de que si se deben vacunar, la respuesta es sí. El tema es que, como todo, dependiendo de la inmunosupresión que tenga, asimismo la capacidad de generar esa respuesta inmune frente a la vacuna puede verse comprometida, porque precisamente su sistema inmune está debilitado. Entonces hay que tener en consideración eso. Pero que si se pueden vacunar, sí, porque estas no son, por ejemplo, como la fiebre amarilla, que son vacunas de virus, por ejemplo, atenuados ni nada de eso, sino que son, como dijimos, vectores virales y ARN que no van a replicar enfermedad. Con respecto a las reacciones alérgicas, no se pueden vacunar las personas que han hecho reacciones alérgicas severas, llámese anafilaxia, es decir, que hayan tenido reacciones que hayan podido comprometer la vida. Pero frente a eso, porque una persona, y con esto quiero ser claro, no hay nada seguro en la vida. O sea, seguro en la vida nosotros tenemos, porque como dice la doctora Karina, nosotros no estamos convenciendo a nadie, pero mi mensaje es vacúnense, ¿ok? No hay nada seguro en la vida sino la muerte y los impuestos, ¿cierto? Eso dice la película de Meet Joe Black. Entonces, no se puede decir que la vacuna es 100% segura. O sea, eso no es así. O sea, eso conlleva unos riesgos, sí, pero lo que debe dominar es el mensaje de que las vacunas son muy seguras. Pero no le podemos decir que son 100% seguras, porque no hay nada 100% seguro en medicina con ningún medicamento. Les voy a poner un ejemplo. Si yo me pongo la vacuna, así no tenga reacción alérgica, yo puedo desarrollar una reacción anafiláctica. Miren ustedes el mensaje que les voy a dar. Eso sucede en una de cada 100.000 dosis. Si yo me coloco una penicilina benzatínica en la nalga, que la mayoría nos hemos colocado cuando tenemos faringoamigdalitis, una penicilina benzatínica en la nalga o en el glúteo, la posibilidad de que ocurra una anafilaxia es de una por cada 5.000 aplicaciones.
Entonces, fíjense eso, penicilina. Y nadie sale en las noticias por hacer una anafilaxia por penicilina. Pero resulta que como esta pandemia la hemos llevado así, en tiempo real, ¿verdad? Cuando hay reacciones anafilácticas, que las ha habido, 11, todos los millones millones de personas que han vacunado, entonces sí salen en las noticias. Pero ya dije, aproximadamente una por cada 100.000 dosis, probablemente ahorita llevamos 11 casos reportados. Por penicilina, una de cada 5.000. Entonces, las vacunas son seguras, no son 100%, eso quiero decirlo, pero son seguras y es la forma más inteligente de derrotar al virus con las otras medidas, ¿no? Esa es otra cosa, porque hay otra pregunta. Bueno, si yo me vacuno, mm, ¿puedo contagiar? Esa es otra pregunta. No sé si la tendrás allí. Pero la No, respuesta, tengo otra bueno, parecida. entonces, la respuesta es sí, porque yo puedo tener el virus, o sea, puedo estar colonizado por el virus sin producir enfermedad en mi cuerpo, pero yo sí puedo transmitir el virus. Por eso es que la recomendación es que a pesar de que nos vacunemos, tenemos que seguir conservando las medidas de Las distanciamiento. mismas medidas, Sí, igualitas. señor. Sí, señor. Bueno, acá tengo una pregunta muy relacionada con esto que estamos hablando ahorita y es acerca de si estoy actualmente, o sea, ya me infecté con el virus del coronavirus, actualmente estoy con la infección, ¿cuánto debo esperar antes de ponerme la vacuna? ¿Y por qué en un principio habían dicho que iban a excluir a esta población de la vacunación? Si me he infectado, tengo que esperar que me recupere y se habla de 90 días. Se Ok, habla de 90 días. entonces los que están infectados antes de 90 días. Si hay un paciente está en UCI con SRA por COVID, no se puede vacunar. Eso No, está no, clarísimo. no, sí, claro, después de No, declararse recuperado. por ahí hay una pregunta acerca de eso. Y si un paciente está hospitalizado por cualquier otra infección, ¿hay contraindicación de que se vacune contra el COVID? ¿O por el contrario, deberíamos vacunar a todas las personas que están hospitalizadas por otro tipo de infección? Es que eso depende, o sea, eso depende, eso es O como, sea, a ver, el que está con ahorita, una infección urinaria, el que está hospitalizado en la clínica, no sé, con un SB, el que tiene una ahorita la, re- celulitis. claro, ahorita la recomendación es no, y te voy a explicar por qué. Porque como ellos están evaluando los efectos adversos de la vacuna, si tú vacunas a alguien enfermo y se muere, no vas a saber si se murió por lo que estaba pasando o por la vacuna. Entonces ellos ahorita son muy celosos, incluso por ejemplo la vacuna de Pfizer, cuando uno se coloca la de la influenza, tiene que esperar 30 días, ¿ya? Porque después si se presenta algún efecto adverso, porque todas las vacunas pueden tener efectos adversos, todas las vacunas pueden tener efectos adversos, no se va a saber de cuál vacuna es. Entonces, pero yo no, o sea, yo más que eso, ustedes tienen que centrarse es en cómo es la priorización, porque ajá, tú dices, no, y si yo estoy enfermo, entonces me puedo poner la vacuna. No, porque es que la vacuna nosotros no podemos elegir colocárnosla, o sea, a nosotros nos la van a colocar, ¿ya? O sea, no puedo llegar y comprarla y no, o sea, yo tengo que esperar, ¿verdad? Que por este plan que ha hecho el gobierno, me coloquen mi vacuna. Entonces, el plan del gobierno se divide en dos fases. La fase uno va en tres etapas. En la etapa uno van los mayores de 80 años y el Aquí la personal de tengo, aquí primera la línea. tengo. Ujú. Por Y el aquí personal tengo. de primera línea. Sí. Miércoles, ¿no? No, son las de la flechita. Las de la flechita. No, ahí dice Sí. etapa uno, trabajadores. Ah, pero es que tú lo Pero tenías también. yo te pasé uno de Ya, la ya. flechita más Ya, bonito. niño, ya va, ya va. ¿Cuál es el de la flechita? Para ver. Flechita Será. azul y amarilla. Esa, muy Mírale bien. la flecha. ¿Cuál es flecha? Eso no es ninguna flecha, eso son unas goticas.
No, pero tiene unas flechas hacia allá. O sea, cuando van Ah, ok. como para allá, ¿sí? Ya, ya, Entonces, ya. bueno, listo. Entonces, en la etapa uno ustedes ven ahí, el 100% de los trabajadores de primera línea, ya los que trabajamos en primera línea ya nos habrán llamado y usted se inscribe para la vacuna. ¿Cuál vacuna? La que le pongan a uno, la que le pongan. Todas Aquí. han mostrado la misma eficacia, misma seguridad. Entonces, la que le pongan. Ese es el mensaje que hay que dar. En la etapa uno van los mayores 80 y los trabajadores de salud en primera línea. En la etapa 2 los de 60 a 79 años, pero esa es la fase uno. ¿Qué significa la fase uno? Que todas esas personas se van a vacunar este año. Este año. Todas esas personas se van a vacunar este año. ¿Cuándo? En diciembre, en noviembre, pero este año. ¿Ok? Y van los trabajadores de la salud que no son de primera línea. Y este año, ¿verdad? Después viene la población de 16 a 59 años y las personas que trabajan en cuestiones elementales como los profesores y que también por el riesgo que tienen los van a vacunar. Después ya el otro año, ya viene la etapa 4 y la etapa 5 que ya prácticamente empiezan a vacunar los que no entraron en la primera fase. Eso es. Ok. Acá hay una pregunta también muy relacionada con el tema o con lo que estaba hablando ahorita y es, si yo me coloco la primera dosis, me infecto, ¿debo esperar 90 días para la segunda dosis o me colocan la segunda dosis a los 21 días Mira, de la vacuna? en realidad eh, tienes que estar recuperado. Y si tú a eso le sumas el tiempo de los 14 días, máximo 21, es importante saber que si tú, por ejemplo, si la vacuna es de 21 o la vacuna es de 28, porque hay vacunas que son a 28 días y otras que son a 21 días, la segunda dosis, eh, se puede prolongar hasta 40 a 42 días. Entonces tendrías ese espacio para recuperarte y colocarte la segunda dosis. O sea, no te la podrías colocar enseguida, pero tendrías que esperar. Y se puede esperar, o sea, eso es otro mensaje que hay que dar. O sea, que si a ti te toca el día 21 y no puedes, ¿verdad? Sino Tranquilamente te la pueden que hasta colocar el el día 22 14, o el 23. 40. Exacto. Lo que no se puede es antes, pero después sí puede ser un poquito uno más laxo con eso. Pues idealmente no, o sea, te va puntual, pero hay que saber eso, que se puede extender un poquito más la segunda dosis. Y eso pasa con todas las vacunas, o sea, eso no es nuevo ahora. Por ejemplo, tú te pones la hepatitis a la cero, ¿verdad? Y después a veces se te olvida colocarte la segunda dosis, entonces, y después te la colocan y así. Entonces, eso, pero en esta máximo hasta el día 40 a 42 más. Ok, bueno, voy a mirar a ver si tengo alguna otra pregunta por acá. Eh, a los que nos dio leve, quiere decir que generamos menor inmunidad, tenemos mayor riesgo de reinfección. Mire, el mensaje con la reinfección, para que quede claro, es que la reinfección es la excepción, no es la norma. Ustedes pueden buscar, hay un contador también en el mundo de reinfecciones, casos confirmados y casos posibles, y comparado con toda la población que se ha infectado, es muy bajo la Por eso no reinfección. están priorizados para la parte de la vacunación. Por Por eso eso no están, es por eso no están priorizados, porque algo de inmunidad tienen, ¿ya? Entonces, no pensemos tanto en reinfección, miremoslo más como la excepción y no la norma para las infecciones por SARS-CoV-2. bueno. ¿Qué horas tienes? Son las 8:55. Ok, tienes 5 minutos para decir las conclusiones. Bueno, mire, Lo primero, lo primero es que confíen en las vacunas, eso es lo primero. En ninguna época del mundo se ha vigilado tanto. A pesar de que se hicieron rápidas, se cumplieron todas las fases, se cumplió con todo el rigor científico, sino que frente a esta pandemia se tomaron medidas extraordinarias y entonces se hicieron aprobaciones de emergencia. Pero eso no quiere decir que no se haya tenido todo el rigor científico para generar estas vacunas. Entonces, las vacunas son seguras, ¿ya? Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que crean en la ciencia, que se olviden de la pseudociencia, por favor, corroboren todo lo que escuchan, corroborenlo en literatura científica
real, ¿verdad? Y yo me despido con lo primero que dije para los que entraron nuevos. La mejor prevención es la buena información. Vacúnense. Es la educación, así es. Bueno, muchísimas gracias, Dino. Yo creo que contestamos todas las preguntas que estaban acá. Eh, mm, Dice por aquí que ojalá pudiéramos disponer de la conferencia para replicarla. Muchísimas gracias. Igual se va a quedar montada en el IGTV de @chelazzo. Y si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, pues no duden en escribirle tanto al doctor Dino como a mi persona, que yo igual se las voy a pasar a él para que él sea el que las conteste. Es Él verdad. frecuentemente está haciendo publicaciones, está haciendo informaciones a través de de sus redes sociales, todas, incluyendo WhatsApp, y nos informa el día a día de todas estas cosas. Entonces, yo termino con lo que comencé y fue, nos vacunaron contra la varicela cuando estábamos bebecitos y a su mamá nadie le explicó. Y nadie puso nada porque no había tanta red social y no había tanta desinformación. La mejor forma que tenemos nosotros en este momento para reducir la mortalidad y que no sea un familiar de nosotros el que termine, ni Dios lo quiera, en una UCI intubado, es educar. Y parte de la educación es, hay que vacunarse. No va a ser obligatorio porque sí lo van a llamar y le van a preguntar si usted decide vacunarse o no, pero piense no en usted, sino en las personas a las que puede contagiar, que eso también ha pasado mucho. No es que a mí ya me dio, entonces yo no uso tapabocas, yo no cumplo con todas las normas y resulta que estoy por ahí repartiendo virus. Un abrazo y un besito para todos. Gracias, Dino, Bien. como Chao. siempre. Chau, chau. Chao. Y como